TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un TCB Cast más del Antiguo Testamento. Eso significa que tenemos novedades por delante, que ya prontito sale un nuevo libro del Antiguo Testamento aquí de la versión TCB, así que preparen sus corazones para ese nuevo lanzamiento. Y es un libro fuerte, es un libro fuerte. Aquí siempre me acompañándome en este seguimiento a mi querida Olga desde Chile. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, como siempre, este es un programa que hacemos con tanta alegría para presentarles un nuevo libro del Antiguo Testamento. Estamos felices, estamos contentos de poder presentarles este nuevo libro del Antiguo Testamento con la esperanza siempre de que a ustedes les guste, ¿cierto? Y que sea una herramienta valiosa para ustedes, que les fortalezca, que les pueda ayudar también a crecer. Quiero decirles a Te voy todos a ustedes, dejar el honor, Olga, de ¿sí? anunciar cuál es el libro de hoy, cuál es el TCB Cast de hoy. El libro de hoy es el libro de Nahum. Nahum, imagínense, es un libro precioso que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que le den un me gusta a todos nuestros programas, compartan también con sus amigos, con sus familiares, activen la campanita también y disfruten este gran contenido que tenemos el día de hoy. Nos Y acompañan entonces, ¿sí? deja aquí sus comentarios de dudas, preguntas, Ajá, sí. inquietudes. ¿Qué les vamos a empezar, Olga, preguntando qué sabe la gente de Nahum? Porque Sí, realmente no es del libro de los más ajá, populares, es un texto que la mayoría hasta a veces pasa por alto, ¿no? sí, El sí. mensaje de Nahum, así que la primera cosa que vamos a pedir que nuestra audiencia comente aquí es, ¿qué saben ustedes de Nahum? ¿Cuántas prédicas ya escucharon de Nahum en sus iglesias? Puede O, ser que poco. sí, claro. O si entendieron, si con las versiones tradicionales ustedes logran entender la lectura de Nahum, aunque hoy también tenemos otras versiones más contemporáneas, pero la TCB siempre viene con su aporte, su Sí, marca y su huella ajá. ahí especial. Así que estamos emocionados, como siempre, Ay, para hablar de sí. el pequeño, y repasamos aquí algunas cositas solo de ubicación, Olga, que es el Antiguo Testamento. Era parte de son las escrituras, la biblioteca de Israel, ¿no? La biblioteca sagrada. Entonces, el Antiguo Testamento es dividido en tres partes. La Tanakh, que llamamos las escrituras sagradas judías, se conoce con el acróstico de Tanakh y es dividido en tres partes. Ley, que es toda la Torá, Ujú. profetas y escritos, que son los nebíes de los profetas, los ketubín de los escritos. Esta es una cosa que me parece interesante y creo que la gente no tiene muy claro y por eso estoy tratando de aclarar aquí ya una vez más es, Ujú. los profetas, ellos están, no tienen esa separación que tiene nuestra Biblia hoy. Y los profetas mayores, por su extensión, tienen sus libros ahí dentro de los nebíes, pero los profetas menores es un solo libro. O sea, Ujú. en el antiguo, en las escrituras judías, todos los 12 profetas menores es un solo libro. Por eso es conocido como profetas menores. Pero ¿quién hizo esa clasificación y dividir por libro, librito por librito? Fue desde la traducción a la Septuaginta griega. Y después la Vulgata sigue la tradición de la Septuaginta griega y llegan Bien. las traducciones como ya libros separados, pequeños, Ujú. pero separados. Pero en las escrituras originales, todos esos profetas menores estaban en un solo libro. Y eso es importante por la manera de leer, porque a veces Ujú. también leemos desconectado un profeta de otro, pero cuando decidieron recopilarlos como profetas menores, hay esa integralidad, hay ese diálogo entre un mensaje y otro aquí. Por eso eso es bueno entender. Pero ahora sí, creo que ya me emocioné.
Sí, No Esther, pero ya, necesitas a sí, Olga preguntar ya nada. le dimos tiempo ahí también a nuestros auditorios, a la gente que nos está mirando, de más o menos pensar quién fue Nahum, quién fue este profeta. Queremos saber, a ver si tú nos puedes contar, ¿qué sabemos de Nahum? ¿Quién fue él? Muy bien, empezamos difícil porque esa es una Sí. pregunta que la respuesta es corta, porque no tenemos muchas abundancias sobre de la biografía de Nahum, no se sabe. Es la única vez que este profeta Nahum es mencionado en la Biblia. En Ujú. la genealogía de Lucas, cuando menciona, hay un otro Nahum que es mencionado, pero no es el Nahum profeta, no tiene nada que ver con el Nahum profeta. Entonces, este Nahum no sabemos de dónde surgió, ni nada sobre su vida, ni sobre sus padres, porque no mencionan sus padres, no hay una mención de este profeta en otra parte de la Biblia, pero por otros elementos que hay en el texto. Primero, lo que sabemos de Nahum, y esto al principio para mí me parecía una contradicción, es que el nombre Nahum significa consolador. Es Ah, básicamente o sea, es un nombre que después vamos a entender como más fuerte como Paracletos en el Nuevo Testamento, ya. pero Nahum tiene un significado muy lindo y significa Ah, consolador o el que qué conforta. lindo. Es bien lindo, Ujú. pero yo me quedo como, ¿y qué hay de consolación en el mensaje de Nahum? Porque es un mensaje muy fuerte, Wow. bien duro. Y yo le dije, la consolación, ¿y qué pasa? Porque cuando yo empezamos el texto y hicimos la primera nota al pie de página, que Ajá. a consolación, yo le dije, ay, se viene lo lindo aquí. Y no, es bien terrible su mensaje profético, el oráculo de Nahum es bien fuerte. Y yo le dije, ¿y dónde está la consolación aquí? Pero la consolación también tenemos que entender que cuando hay una admonestación o cuando hay una exhortación, ellos también entienden como un tipo de consolación, porque es Dios nos consuela a través de la disciplina. Dios nos consuela a través de la advertencia para que Ujú, nosotros podamos recibir o cambiar y completar esa consolación de una manera más positiva, diría yo. Pero sí, el nombre Nahum significa consolación. Y lo que dice el texto nos va a hablar de Nahum, en lugar de poner padre, todo dice que Nahum es de Elcos, pero nadie sabe dónde rayos es ¿dónde Elcos, queda? dónde queda, no sabemos ni dónde Ah, es. Y hay algunas teorías. Por ejemplo, hay una teoría que me gusta mucho, que es por la región de Galilea. Algunos dicen que es por la región de Galilea, ya. que hay la palabra Cafarnaúm, hay la ciudad Ajá. de Sí, sí, sí. Cafarnaúm, que es la villa de Nahum. O sea, Cafarnaúm significa pueblo de Nahum, villa de Nahum o ciudad, sí, una Ah, ciudad que es una cosa más pequeña, pero sería la villa, el lugar de donde vino Nahum. es una Entonces, buena teoría. ajá, porque puede ser una coincidencia, pero Claro, claro. puede ser una teoría de que Nahum viene o lo relaciona con la región de Galilea de Cafarnaúm, la villa de Nahum que llegó ese nombre incluso por el profeta Nahum. Lo que es algo interesante para pensarse. Ujú, Otros dijeron, no, realmente es más en Elcos, quizás es una región de la parte sur de Israel, no necesariamente por ahí, por Galilea, no estamos tan seguros ujú, de esto, pero su origen realmente, algunos mencionan, hay diferentes posturas, ¿no? Hay diferentes posturas, pero no tenemos a ciencia cierta dónde mismo era su lugar de origen ujú. en el texto. Interesante. Lo que sí sabemos, ubicamos a Nahum en la Edad de Hierro y como personaje, personaje como tal, algunos ponen a Nahum como un profeta contemporáneo a Sofonías, Jeremías y Habacuc. Entonces, eh, lo que podemos así tratar del personaje es ubicar él con el tema de Sofonías, Jeremías y Habacuc. Entonces, decir, él vino a traer consuelo
un profeta que levantó su voz para traer consuelo, consolación, aunque una consolación bien dura, a Sí. través al pueblo de Judá en la parte del sur, Ujú. el sur, porque para ese entonces el norte ya cayó. Y una de las cosas que me parece interesante también es, si vamos por su escrito, el perfil, así quizás un perfil Ujú. acercándonos, es alguien muy nacionalista, eso sí, podemos decir que Nahum es de ese nacionalismo extremo y que incluso él tiene algo de odio, resentimiento, o un sentimiento de venganza contra Nínive, que es el tema principal quizás aquí de la carta yo solo quiero decir que los profetas menores son Son cartas. Yo me cartas, sí. tanto con las cartas del No Nuevo lo Testamento son, no, no. que me quedo que toda vez que hablan de profetas menores, por la extensión, yo quiero decir que es una carta, no es una carta, es No, una... no. Ujú. eh, es pero incluso de Nahum, pero ya vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero Nahum, aunque él es un profeta menor, su profecía es poética, o sea, él hace en Ah, el hebreo, es poesía, o sea, todo el estilo de su profecía es de manera poética. Entonces, algunos dicen interesante. la profecía de Nahum, el oráculo de Nahum, pero mucho, Ujú. en la mayoría de los libros va a decir la profecía poética de Nahum, porque al final son conjuntos de varias poesías. Unas Esther, poesías igual, de fuerte, el contenido no es así lo más poético, lo más lindo, pero la manera de escritura es de manera poética. muy interesante. Esther, llegamos a una parte que es, creo yo, la parte favorita de aquellos que nos siguen en los programas de TCB Cast, y es el contexto histórico. Queremos saber qué estaba pasando en el tiempo en que se desarrolla este libro, así que te pregunto, ¿cuál es el contexto histórico de este libro? Ok, no me imaginaba que era la parte favorita, así que Ujú. me lo Ajá. dije. Sí, sí. Pero lo que sobre el contexto histórico es considerado, clasificado Nahum en la edad de hierro, porque el tiempo antiguo, principalmente yo recientemente visité un museo de arqueología en Brasil, por ejemplo, y arqueología bíblica, y todo el museo está organizado en la edad del bronce, en la edad del hierro, y así, por la clasificación de los metales. Entonces, Nahum está en la edad del hierro que nosotros conocemos. Pero, como mencioné, Nahum, no, de nuevo, eso creo que yo repito eso en casi, casi todas las cartas, pero es como es pequeño, Libros. ¿sí? Eh, el libro, señor, que me pasa. Pero es un librito pequeño, es Ujú. un profeta menor, por esto, por su extensión es considerado menor, no porque es menor, no porque es menor Sí. en otro sentido, pero él es corto, es bien contundente, pero es bien fuerte, no lo subestime. Hay un profesor, o sea, yo tuve un profesor en un curso de arqueología bíblica que he tomado ya hace más de un año que yo estoy en ese curso, y tenía un profesor que su maestro directo, su profesor, es un profesor cuando él habla, no, porque quien me enseñó sobre los profetas, sobre el Antiguo Testamento, sobre el hebreo principalmente, Ujú. es el doctor Peter Mashinsky. Ya, ya, No sé la pronuncia correcta de su nombre, pero es Machinist, más o menos ya, así. ya. Y entonces, ese señor que me estaba dando las clases de hebreo y arqueología bíblica sobre los profetas menores, mencionó tanto que yo fui a buscar este señor. Y ese señor es nadie más, nadie menos que el profesor más antiguo y más respetado de Harvard, de divinidades Wow. Ay, Dios de la mío. cátedra de hebreo. Ujú. Y entonces ese señor, Peter, empieza a decir que él ya hizo muchos comentarios bíblicos, pero que hace 20 años que él está haciendo el comentario de Nahum y no ha logrado terminar. Y yo me quedé como, No puede 20 ser, años, 20 años es, no o sea, puede por ser. Dios, porque él es...
especialista en hebreo, en arqueología, en ese contexto histórico de los profetas menores. Es un Wow. y él dijo, sí, son tan profundos los capítulos de Nahum, los tres capítulos de Nahum, que la gente subestima que yo ya voy 20 años de estudiar ese texto y no terminé mi comentario todavía de Nahum. Y esto me dejó muy Increíble. impactada Mm, porque, de nuevo, la Biblia es una cosa hermosa, mm, profunda, mucho más allá, cuando leemos más allá de la superficialidad, realmente un conocimiento inagotable. Entonces, tenemos que aprender a no subestimar los mm, libros por su extensión. Entonces, pero volviendo aquí al contexto histórico, eh, la fecha, igual, las fechas son tentativas, aproximadas, igual. Cuando hablamos de profetas, tenemos una posible fecha del texto original y luego, después del exilio, una fecha redaccional. O sea que los sacerdotes posexílicos de la época de Esdras y todo esto, como que finalizaron la edición o la mm, redacción final del texto. Pero como texto original o como época donde Nahum profetizó, nosotros vamos a tratar de ser un poco generosos aquí con, con la ujú, extensión del intervalo para no equivocarnos tanto, pero se cree que es entre el 690 al 600 antes de Cristo. ¿Por qué se cree esto? Porque le va a anunciar todo el libro de Nahum, es para anunciar la caída del imperio neoasírico o del imperio de Asiria, de Nínive específicamente como ujú, capital del imperio. Entonces, y la caída de Nínive fue el 612 antes de Cristo. Entonces, pero él menciona otros eventos, por ejemplo, un evento de Egipto, de que fue ujú, tomado, y Tebas y otros lugares que él va mencionando y otras situaciones que se fueron dando. Por ejemplo, ellos unen todo la conquista de Asiria contra los elamitas y todo eso. Entonces, por las otras cosas que él menciona en el texto, la mayoría de los libros de los eruditos, prefieren aumentar un poquito el tiempo y poner que fue entre el 690 al 600 antes de Cristo, donde el imperio asirio era el más poderoso del mundo, y el ujú, imperio asirio, o sea, conquistó realmente una, vamos a decir, una región, o todo, él tuvo una conquista bastante significativa. Por ejemplo, toda toda la región de las más importantes del mundo conocido, incluso, ¿por qué relaciono eso de los elamitas? Porque creen ujú, que esta fue el talón de Aquiles de Asiria, porque cuando ellos conquistaron ahí el territorio de los elamitas, es como que abrió el espacio. Ellos quedaron frágiles o ellos quedaron fragilizados frente al ujú, ataque de los medo-persas, de los medos y de los caldeos. Entonces, y eso llevó a la destrucción de Nínive, a la destrucción del imperio asirio en manos del imperio babilónico, que la Biblia suele usar por lo general el nombre de los caldeos, en el 612 después de Cristo, cuando ellos caen, ¿no? Cuando es la fecha oficial que decimos, esa fue el final o la caída de Nínive, la destrucción de Nínive y la caída del imperio asirio. Pero cuando hablamos de imperio asirio, hay varios reyes que son emperadores, ¿no? O gobernantes que son bien interesantes ahí, famosos. Vamos a decir que ellos tuvieron quizás unos 2 siglos de mucho poder, ujú, conquistando así como bestias, literal, el texto nos va a decir son imparables. Ellos son inalcanzables, nadie puede contra ellos, ellos son así una cosa muy fuerte. Pero el imperio neoasírico, o vamos a llamar aquí de imperio de Asiria, y ese es el contexto principal aquí, las palabras de Nahum va a ser contra este imperio, y mm, estoy tratando de recordar bien, si no estoy equivocada, es desde el 824
después de Cristo, ellos ya tienen una conquista significativa. Y hoy, de los territorios que conocemos hoy, toda la región de Turquía, Irak, Irán, Siria, Líbano, Israel, la parte norte de Ujú, Israel, las 10 ujú. tribus del norte, Jordania, Egipto, fueron conquistados por el imperio asirio. O sea, para el mundo antiguo, fue una conquista así increíble. Total. Ujú. Y de la lista de los monarcas de este imperio, del siglo IX hasta el siglo VII, que es donde ellos van a caer, tenemos varios importantes. Varios que Sargón, por ejemplo, eh, Tilac, que fue en la época incluso de la conquista de la parte del norte. Hay varios bien importantes, pero ¿qué es lo que quiero llegar o que quiero dejarles saber de lo más, para mí, lo más interesante de ese contexto histórico es, ellos eran violentos, sí, súper crueles, súper violentos, una fuerza militar así increíble, pero principalmente hubo uno de los reyes, ¿no? O todos ellos, pero el último creo que es el más importante, que él no solo era un rey, él no solo era un guerrero, pero él también era un intelectual. ¿Y cuál es la curiosidad de ese contexto histórico que Ujú. más me gusta, que más me impacta es? Mm. Siria en Nínive tenía o sea, la capital de la erudición del mundo en la época Ah. y porque es un poquito antes de Grecia y de Ujú. los filósofos, o sea, es cuando está empezando recién la filosofía clásica a tomar forma en Grecia clásica, cuando ellos caen, realmente cuando ellos están cayendo es que va a empezar la parte filosófica fuerte, pero ellos tienen la mayor biblioteca conocida del mundo antiguo. Wow. Y desde o sea, desde esta época, o sea, desde esa biblioteca, tenemos quizás los escritos más clásicos de la historia de la humanidad. Ujú. Por ejemplo, la epopeya del Gilgamesh. Y la Ah, epopeya ¿dónde estaba? En la biblioteca de Nínive. Era un documento asirio. Y entonces, en la epopeya del Gilgamesh, para quien no sé, creo que algún día vamos a tener que hacer solo un video aquí, Olga, solo explicando esos documentos importantes, claro, claro. la Septuaginta griega que Ajá. citamos, la Vulgata que citamos y la epopeya del Gilgamesh. En la epopeya del Gilgamesh tiene todos un relato muy cercano, muy parecido a los primeros capítulos de nuestro libro de Génesis. Mm. Especialmente, o como lo más marcado es el tema del diluvio. Ya. Entonces hay un mismo diluvio. ¿Cuál es la cuestión aquí interesante? Es que la epopeya de Gilgamesh es muchísimo más antigua que el Génesis. Ujú. Entonces eso nos lleva a pensar como, ¡ah! ¿Por qué son tan semejantes? ¿Por qué Así es. hay de la ya? Otro libro que es un clásico histórico, patrimonio de la humanidad, es el Enuma Elish, que también es otro clásico y también estaba en la biblioteca de Nínive, la biblioteca más conocida del mundo antiguo. O sea, realmente ellos tienen mucho tesoro cultural. O sea, de los documentos más antiguos que tenemos, estaba en esta biblioteca, como parte de esa biblioteca. Entonces, esto nos da un campo de estudio así súper interesante. Ellos también en ese contexto, principalmente en el contexto del Imperio Asirio. Ellos eran muy duros en relación a la ley. Ellos tenían una ley muy dura justamente del Código de Hammurabi, que es el ojo por ojo, diente por diente, que después también va a ser tomado parte para las adaptaciones de la ley mosaica, pero ellos eran muy rígidos con toda la moralidad. De ahí viene el velo para las mujeres, Ujú. si había adulterio, ellos castraban el hombre, cortaban la nariz de las mujeres, o sea, ellos eran Wow. muy duros, no solo con los
extranjeros, pero dentro de su código de convivencia legal también, ellos vivían un sistema ético muy duro, una moralidad muy rígida en esta Wow. época, realmente por esos códigos y esos Ujú, escritos también. Además, toda esa belleza, por ejemplo, nosotros hablamos de los jardines de Babilonia, pero ujú, los sí. jardines de Babilonia fue una copia de los de Nínive. Realmente quien Ah, empezaron con esos jardines imponentes, suspendidos ahí y toda esa belleza fue Nínive. Nínive era según la descripción que tenemos, era una gran ciudad. Incluso cuando mencionan la ciudad, siempre dicen maravilloso. la gran ciudad, imponente. Dice que solo las murallas tenían como 5 metros y que estaban cercados por aguas y tenían todo un sistema de irrigación y una cosa Ujú. así. Realmente para esta época, para este mundo, era una cosa así Y súper... el territorio que tenía escasez de agua. Ujú, Ajá, así es. Así mm. que tenían esculturas muy grandes, construcciones muy imponentes. eh, Sí, el león era su símbolo preferido, siempre identificaba al imperio como un león y eso va a dejar eso es bien claro en el texto, porque el texto incluso va a referirse al rey de Nínive como león y a los ninivitas como cachorros de león. Entonces, por su fuerza, por la agresividad y también porque ellos hacían varios eventos culturales donde ponían las personas para luchar con las fieras y con los leones y toda esa cosa ahí en Nínive. Pero realmente es un texto pequeño, pero con un contexto muy importante. Fabuloso. Y contexto, habla en contexto, y con esto cierro la pregunta. Algunos relacionan mucho Nahum con Jonás. ¿Por qué? Porque según la tradición, cuando lleguemos a Jonás vamos a desenredar un poco este lío, Ajá. pero según la tradición, Jonás fue como unos 120, 150 años antes de Nahum. Y cuando Jonás va a Nínive, a la gran ciudad de Nínive, a predicar que Dios manda a Jonás y a Ujú, Nínive, ujú, Jonás va, hace de todo para no ir, después va contra su voluntad, predica y dice en Jonás que toda la ciudad de Nínive, la gran ciudad de Nínive, que era más o menos 120.000 habitantes para la época, es como realmente es una ciudad muy grande, eh, se arrepiente. Y Dios no destruye la ciudad, no quita toda la maldición que Jonás estaba profetizando contra la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron todos, hasta animales se vestieron de silicio, de tela áspera para poder ayunar y todo. Entonces, según la tradición, desde todo ese arrepentimiento de Jonás, que vamos a dejar aquí, no voy a dar spoiler de Jonás todavía, de todo, de todo este arrepentimiento de Jonás, siento la segunda y la tercera generación que vino después de esa generación que supuestamente se arrepintió, pero el texto da a entender que fue un arrepentimiento genuino a punto de cambiar el decreto de Dios. Entonces, pero que su próxima generación fue mucho más malvada, fue mucho más injusta que esa que se arrepintió. Entonces, es como que el arrepentimiento no trascendió, no duró. Y después, 100 años después, 120 años después más o menos, viene Nahum y profetiza toda la destrucción de Nínive. Ahora sí, que ahora ya no hay forma, ya no, porque ya se les dio la oportunidad y ellos echaron a perder. Algo más o menos así. Hacen esa relación entre Jonás, que como antes, y ese arrepentimiento de Nínive y después la corrupción de Nínive de nuevo y ahora sí viene la destrucción de Nínive de verdad. Interesante, Esther. Muy interesante, ¿ves? Por eso esperamos el contexto histórico para saber esas partes interesantes que tú nos has contado el día de hoy. Pero hay otra sección que también es bastante esperada y requerida, ¿cierto? Comentada en nuestras redes sociales también, es por los pastores, por los maestros de escuela dominical, los profesores, los predicadores. Queremos saber el contenido teológico del libro,
por favor, si tú nos puedes ayudar con el contenido teológico Creo que de puede decir Nahum. algo, puede Ajá, decir algo principalmente para nosotros de tradición pentecostal ajá, carismática. sí. Creo que Nahum nos da una muy buena explicación o muestra o ejemplo, no sé ni qué mejor palabra usar, de la profecía bíblica. Y voy a decir, reducir esa profecía bíblica o tres principios proféticos bíblicos aprendemos de Nahum. Como mencioné, Nahum tiene tres capítulos. El primer capítulo, primero habla, y ahí creo que es donde yo encuentro el consuelo, donde yo logro de consuelo, que el primer capítulo, antes de él profetizar contra Nínive, antes de él dar un decreto contra Nínive, realmente el hebreo dice una sentencia. Y Ujú, esa es una sentencia porque Dios, el que está emitiendo la sentencia, no solo es el instrumento, pero Dios es el dueño ujú, del mensaje. Sentencia se da a un juez. Entonces, ya pone, desde la entrada del título que pone sentencia contra Nínive, ujú, ya es dejando claro que Dios es el juez del mundo, de la tierra. ajá, Él está decretando algo en contra de Nínive. Pero él empieza el primer capítulo, que hace un bosquejo así bien rápido. El primer capítulo él va a hablar sobre el carácter de Dios. Y él ujú, empieza a decir lo poderoso que es Dios, lo fuerte que es Dios, y que Dios es lento para enojarse, pero él no toma por inocente al al culpable. culpable, wow. Entonces, él empieza, antes de hablar contra Nínive, él empieza dejando claro el carácter de Dios, que es el que está emitiendo realmente la sentencia contra Nínive. Entonces, esa parte es bastante bonita. Él empieza como exaltando a Dios, dejando claro ese carácter todopoderoso de Dios, de que Dios es el dueño de los cielos, de la tierra, y que esos imperios humanos que se creen poderosos no son nada delante del poder de Dios. Y ahí después él empieza toda la sentencia contra Nínive. Primero él declara que Nínive va a ser destruida. Después en el capítulo 2 él va a describir con imágenes muy fuertes esa destrucción. Y después en el tercer capítulo él va a hablar un poco él sigue describiendo, pero él va a hablar como la consecuencia, un poco de la consecuencia de esa destrucción de Asiria. Y a través del, siempre es el mencionar el imperio asirio, pero siempre representado por la ciudad capital, que es Nínive. Y para mí, los tres principios proféticos que aprendemos en Nahum es, las profecías clásicas son condicionales. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a la reacción de los involucrados, el destino puede cambiar. Esto es clásico en el profetismo bíblico. Es como, mira, Dios te está llamando al arrepentimiento. Si tú te arrepientes, y eso vale para el pueblo de Israel, pero esto vale para los otros pueblos también, es como, si hay un arrepentimiento, Dios tiene misericordia. Y esto ya había pasado con Nínive en Jonás. Ujú, Dios profetizó la destrucción, pero ellos se arrepintieron y Dios no destruyó la ciudad, hubo un cambio en el destino. Entonces, en la literatura profética hay un gran protagonismo de la actitud, de la reacción de quien recibe el mensaje. ¿Qué van a hacer ujú, al respecto? ¿Van a cambiar? ¿Van a mejorar? ¿Se van a arrepentir o van a seguir haciendo toda la maldad que está haciendo? Porque si se arrepiente, ese es clásico en toda la literatura profética. ujú, Dios emite un oráculo, una profecía, un mensaje, una advertencia, pero el destino, es como lo que sigue de la historia, va a depender o va a estar totalmente condicionado en la literatura profética a la reacción de los involucrados. Porque si los involucrados actúan bien, el final es bueno. Si los involucrados actúan mal, lo siguiente es mal. Es malo. Entonces, esto es un principio profético que tenemos claro en Nahum. Segundo principio profético que aprendemos en Nahum es las profecías de juicio es un anuncio que significa una oportunidad de arrepentimiento.
cada vez que Dios está emitiendo una profecía, por más dura que sea, por más fuerte que sea, por más que sea pesada en relación al juicio, es porque Dios le está dando la oportunidad de cambiar. Qué Dios lindo. le está dando la oportunidad de Ujú. arrepentirse. Y eso es muy bonito en la literatura Sí, muy profética, lindo. toda la Biblia. ¿Por qué? Porque todo tipo de profecía de juicio o todo anuncio de juicio es una oportunidad para la misericordia. Y esto es cuando Dios nos avisa. Yo tengo una mamá espiritual que ella siempre me dijo esto en relación incluso hasta la cuestión del don de profecía, que es diferente al género profético. Ella dijo, cada vez que Dios nos avisa es porque algo puede ser cambiado. Si Dios nos Sí, está qué advirtiendo, bonito. Él está dando una oportunidad de misericordia. Hoy Ujú. yo predicaba en la iglesia sobre Adán en Génesis 3, ¿no? Y yo mencionaba en la prédica eh, que no, no tiene mucho que ver con aún, pero está conectado con eso que acabo de decir. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, Ujú. Sí. ellos vieron su desnudez y se cubrieron con hojas de higuera, ellos se ocultan de Dios, ellos se esconden de Dios. Y Dios llega, así, yo veo como casi como un juego de niños, ¿no? Cuando los Ujú. niños se Sí, esconden, tapan la cara y creen que están súper ocultos, ¿no? Y que no sí, los están es viendo. Y cierto. es más o menos un jueguito así que Dios hace con Adán en Génesis 3, porque es Ujú. como, Adán, ¿dónde estás? Dios llega preguntando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Claro. Adán ahí hecho lo Él que lo ve, a sabía. escondidas, ¿no? Pero obviamente Dios sabía dónde estaba Ajá. Adán. Y la Sí. pregunta es, si Dios sabía dónde estaba Adán, ¿por qué él pregunta? Porque él va a decir, Adán, ¿dónde estás? Muchos interpretan como un simple antropomorfismo del texto, pero realmente Dios está preguntando a Adán porque él le está dando la oportunidad a Adán de confesar. Así Porque es. yo le dije, todo sería diferente, incluso para nosotros hoy, si el bendito Adán y la bendita Eva hubiera dicho, aquí estamos, Señor, hemos comido el fruto, perdón. Sí. Pero no, ellos creen que se pueden ocultar de Dios. Ellos creen que pueden, o sea, pero cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Es Dios dando esa oportunidad a Adán y Eva de asumir, de cambiar, de confesar. Y eso pasa también con las profecías aquí de los profetas menores y dirán, es como cuando Dios hace un anuncio de juicio, Él nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. Mm. Él nos está abriendo una ventana de misericordia. Es como todavía, si Él está avisando, es porque todavía no destruyó. Y si Mm. está avisando con anticipación, es todavía ellos pueden arrepentirse y recibir esa misericordia de Dios. Es por eso que esa justicia de Dios, cada vez que Dios anuncia la justicia, incluso hoy para nuestras vidas, es como Dios quiere brindarnos su misericordia, pero nos está avisando dónde tenemos que arrepentirnos para poder recibir esa misericordia. Y el tercer punto aquí, pero no menos importante, es los profetas bíblicos no son adivinos. Ellos no tienen bolas de cristal, no es esa cosa de adivinar el Ujú. futuro. Esto no es el punto de la profecía bíblica. Ellos, lo que hacía un profeta, ellos decían la voluntad de Dios, que era lo que que estaba indignando a Dios, que era lo que estaba fuera de la voluntad de Dios, y desde esta voluntad de Dios se proyectaba un futuro, un destino o un futuro según la elección humana. Y voy a tratar de resumir esto en una frase. La profecía no determina la historia, la Ujú. profecía cuenta la historia. Y ellos miran el presente, ven que está fuera de la voluntad de Dios, que es lo que no está agradando a Dios en el presente, de acuerdo a todos los sucesos pasados, Ujú. y cuentan esa historia de manera profética y proyectan un futuro, dice. Si ustedes, eso está conectado con lo primero que yo les dije, ¿no? Si ustedes cambian, si ustedes eligen volver a Dios, hacer lo correcto, entonces eso es lo que va a suceder.
Pero si ustedes no cambian, si ustedes siguen en la maldad que están haciendo, en la desobediencia, en la infidelidad, entonces eso es lo que va a suceder. La Mm, profecía no es para adivinar el futuro en la profecía bíblica, no es para determinar la historia. La así profecía es. es la historia, Ujú, narra la historia y como mencioné, en esa narración, ese anuncio, ese aviso de Dios, siempre hay esa oportunidad de misericordia. Pero al final, aquí en el caso de Nínive, ellos no van a hacer caso y va a venir, la destrucción llega. Y es interesante porque según la profecía de Nahum, dice que Nínive va a ser tan destruida, pero tan destruida, que ni siquiera se quedará memoria de la existencia de Nínive. ujú. Ellos no tienen descendencia, no tenemos ninivitas, por ejemplo. Hoy hay uno de los pocos que dicen que desciende del imperio asirio, pero es bien poco comparado, ¿no? Al imperio que dominó casi todo el mundo conocido de la época. Pero una de las cosas que aprendemos es, la fuerza no dura para siempre. En algún momento, por más fuerte que te creas, por más poderoso que te creas, en algún momento todos tendrán que enfrentar la justicia y Wow. la justicia de Dios. Y eso es lo duro, lo fuerte de la carta, Sí, bastante fuerte. del, Del libro. del libro de Nahum, Sí. que refleja un Dios indignado, la ira de Dios, pero Nahum deja muy claro que la ira de Dios, esa indignación de Dios, Ujú, solo se manifiesta frente a la injusticia humana. Si el hombre está en justicia, Dios no es bien lento para enojarse, pero Dios se enoja, Dios se ira, Dios se indignado frente a los absurdos de la injusticia humana. Y aquí me parece bien irónico, no solo por el diluvio de la epopeya de Gilgamesh y todo esto, es que en la Biblia las aguas representan el caos, la injusticia, la maldad, dependiendo del caso, ¿no? ujú, Y ellos que se creían los controladores de agua, como mencioné, Nínive tenía todo un sistema pluvial de la época, así, incomparable. Y en la destrucción que se describe de Nínive, hay varios factores, pero el factor principal es una inundación. ujú. Ellos son muertos es como que probaron de su propio veneno, Wow. que es como un nuevo tipo de diluvio, lo que Ujú, Dios hace con Nínive, porque de las cosas peores que le pasa es toda una inundación que sufre la ciudad y eso les va a llevar a caer. Pero otra cosa que me parece súper interesante de Nínive es que realmente, o sea, si me preguntas cuál es el tema principal de Nahum, es justicia y poder de Dios en la historia. ujú. Definitivamente ese es el tema central de la profecía, la justicia y el poder de Dios. Y esto es un consuelo para el pueblo de Israel, porque si el Dios de Israel es el gran poderoso, es el que es el Dios de justicia, esto sí es una consolación para el pueblo de Dios, porque es como aunque los asirios les maltrató, les violentó, les oprimió, les dominó. Ellos no son más poderosos que Dios. Y esto es un mensaje de consolación. Es más, en el capítulo 3 dice, Dios dice, yo estoy aquí para luchar contra ustedes. Como ustedes no Wow. van a luchar contra cualquier pueblito, ustedes me van a enfrentar a mí. Y aquí no Wow. importa que ustedes ganen. Y que sí, es Tremendo. el poder de Dios, Ajá. pero Nínive desaparece de la historia. Incluso hay algunos textos de Alejandro Magno que Alejandro dice, quizás por aquí debería ser Nínive, pero nadie estaba seguro. ¿Por qué? Porque no se quedó nada. No Nada, desapareció completamente. apareció la ciudad. Yo vi que esas grandes construcciones desaparecieron, se esfumaron. Todo. No Increíble. quedó descendientes, no quedó nada por un largo tiempo. Incluso en el racionalismo del siglo XVIII se empezó a cuestionar de que Nínive era una invención de la Biblia. Wow. Llegué a decir que Nínive nunca existió y que todo eso era invención de la Biblia del Antiguo Testamento, que menciona Jonás, que menciona el libro de Jonás, que menciona Nahum. Y se dudar, o sea, fue tan destruida, fue tan apagada de la historia que
se dudó, hubo una época que la gente dudó de la existencia de Nínive, si todo no fue un mito, si todo no fue una fábula, hasta que en 1800, ahora recién, Sí. 1800, siglo XIX, los arqueólogos desenterraron los textos de la biblioteca, o sea, las tablillas, Ah, la mayoría eran tablillas, de ahí encontramos, por ejemplo, en Gilgamesh, en Elish y todas esas cosas, pero ellos desenterraron principalmente las tablillas de los libros y las cuestiones de la biblioteca, encontraron las ruinas de la ciudad excavando, porque ya estaba toda, porque la cuestión de la arqueología es que todo eso se va cubriendo y va haciendo camadas y camadas de tierra encima. Entonces, por eso que toda la cuestión arqueológica es excavando para ir sacando las camadas, las muchas camadas de tierra que hay. Y ahí, en esas excavaciones arqueológicas en 1800 recién ahora, siglo XIX, después de Cristo, es que desenterraron el gigante Lamasus. Lamasus es ya. un tipo de... es una mezcla, no sé, es una figura mitológica que ellos tienen, que Ajá. es una mezcla de caballo es un ser, busquen así, si ustedes buscan arqueología siria, y pone así ese gigante Lamasus, ustedes van a descubrir, hay muchas imágenes, hoy ya tenemos, gracias a la arqueología, muchas tablillas, muchas imágenes y esculturas gigantes y muchas ruinas de la ciudad de Nínive. Entonces hoy sabemos exactamente dónde está Nínive, pero y esas tenemos accesos, por ejemplo, a esas, por ejemplo, en el Museo de Arqueología Bíblica hay réplicas perfectas del Código de Hammurabi, del Enuma Elish, del Gilgamesh y todo esto. Y esto es interesante porque Fabuloso. piezas arqueológicas no solo rescataron toda la riqueza cultural antigua del Imperio Asirio, que fue uno de los imperios más Ujú. poderosos del mundo, como confirmó la Biblia, o sea, confirmó la palabra, porque en las escrituras, en Exacto. los descubrimientos arqueológicos que encontraron, se confirmaba en los textos del asirios, se confirmaba todo lo que estaba en la Biblia, y eso fue o sea, una gran fuerza, una gran descubierta para la arqueología bíblica, pero creo que ya me emocioné mucho. Vamos. Sí, Esther, ¿sabes qué? Quiero invitar a todos los que nos están mirando que lean Nahum, que lo lean, pero lo tienen que leer desde la versión TCB, porque realmente está muy bueno lo que hemos aprendido hasta ahora. Como siempre, el tiempo es nuestro mayor enemigo, ya tenemos que ir terminando, pero te quiero pedir, Esther, que nos hables acerca de los aportes que hacen la TCB para este libro de Nahum, por favor. Ok, creo que vamos a empezar con nuestros distintivos. La portada de Nahum está bien fuerte, bien imponente. Sí. Eh, Prepárense, quiero aprovechar ese espacio para agradecer al hermano Carlos Acosta, aquí de Ecuador, que hizo un artista que hizo la portada. Sí, bien diferente, pero bien fiel al mensaje del texto. Queremos agradecer también a la profesora Santa González porque ella hizo una generosa introducción para Nahum, así que como mencionamos aquí, además les damos ese panorama en video aquí con todas Ujú. las preguntas que Olga nos va dirigiendo ahí, pero eso no significa que ustedes no deben leer la introducción, todo lo contrario, todo lo que hacemos aquí es para Leer. animarlos a leer. Entonces, Exacto. en la introducción del libro, ahí está contexto histórico, contexto literario, teología del libro, el bosquejo según la TCB y todos esos aportes muy interesantes para cuando entren al texto, entren preparados, entren con todas las herramientas que tienen que tener para disfrutar la lectura del texto. Además, en la TCB tratamos de ser fieles al original, pero con un lenguaje contemporáneo. Esa es la Ujú. otra fuerza, ¿no? Que Así se es. puede entender. Y unido a esto, siempre, ese es nuestro punto fuerte, es las notas al pie de página. Siempre leo las notas al pie de página, donde está explicado el significado de las palabras, algunas notas importantes sobre el contexto histórico Ujú. para que la lectura del texto sea completa. Es como que puedan leer Nahum y leer incluso de corrido así, decir,
Entendí, claro, Ujú. quedó fuerte y ser ministrados, ¿no? Porque necesitamos entender para que el Espíritu haga viva esta palabra y nos sirva para hoy, porque ese mensaje tan fuerte nos trae muchas reflexiones para nuestra vida hoy, que Dios es el poderoso, que Dios es justo, que Dios va, o sea, realmente no toma por inocente al culpable y que lo que uno toda la violencia que uno siembra, llegará un momento donde esto va a ser cosechado y toda esa cuestión de que todo el poder, todo el éxito, toda la autoseguridad que uno cree que puede lograr a través de las cosas materiales, no sirve de nada frente al poder, la eternidad y la imponencia de nuestro Dios poderoso. Ujú. Qué bien, Esther. Bueno, estamos ya terminando este programa, este TSB Cast de Nahum. Solamente nos queda invitarlos a que lean y a que se conecten con nosotros en el próximo libro. Y así es. Y hacemos todas esas, no sé si todavía, espero que se vayan enseñando, como dice aquí en Ujú. Ecuador, se Sí, vayan adaptando a la rutina. Hoy estamos lanzando Nahum, eso significa que el último lunes de cada mes, o sea, el próximo lunes, vamos a tener nuestro lanzamiento oficial del sí, libro de Nahum. sí, Así para que que estén preparen atentos. estén atentos, preparen sus corazones. ¿Por dónde? Esa es la pregunta que más recibimos aquí. ¿Cómo yo puedo acceder? En primer lugar, o sea, si quieren acceder así, de primera mano, saliendo del Ujú. horno, calentito ahí, es Sí, por través de nuestra página web, Proyecto Evangelio con doble G, punto org. Ustedes ujú. dan like o dan un clic ahí donde dice Biblia TCB y ahí va a estar un estante, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan la estante que está ahí? Vamos Sí. coloriendo a medida que vamos lanzando. Entonces, si usted dan clic en el libro coloridito ahí de Nahum, entonces le va a abrir una ventana donde ustedes pueden leer ahí o pueden descargar el PDF a su celular, a sus computadoras y hacer la lectura, o sea, en primera mano a través de nuestra página oficial. Pero si esperan unos días más hasta el final de la próxima semana, esperamos que también ya esté en la plataforma de YouVersion. Entonces, eso se actualiza también de manera pronto, de la manera más pronto posible. Es importante dejar claro aquí, no sé si todos están enterados, pero si ustedes leen YouVersion por la computadora, van a tener una mejor experiencia de manera inicial, porque estamos con algunos problemas, pero creo que es específicamente a los Androids. Los iPhone no hay tanta Ujú. complicación. Sí, Pero si ustedes leen desde la computadora o de un iPhone, estamos bien. Pero si ustedes leen desde el texto Android o desde de la aplicación, desde un celular Android, el texto va a estar bien. Todo lo que es texto en español está muy bien. Pero cuando tenemos caracteres en hebreo, entonces la plataforma está con alguna dificultad de leer, entonces se ve un poco distorsionado. Entonces, mi recomendación es que inicialmente lean desde la computadora. Los que, no, los que tienen celular Android, hagan la lectura desde la computadora, principalmente de las notas al pie de página o directo de nuestra página. Esa es la mejor opción todavía. así Así que es. quiero aprovechar también ese espacio, ya que estamos invitando aquí, para que ustedes puedan ser parte de este proyecto de manera activa, Sí, escribiendo devocionales para la TCB. Incluso ya se puede escribir devocionales de nuestros libros publicados del Antiguo Testamento. así Así es. que escríbenos si Dios, o sea, mientras ustedes principalmente hagan una experiencia, les voy a dejar un Ujú. reto aquí. Sí, Si ustedes están leyendo Nahum y Dios toca y Dios ministra algo a sus corazones, pues escribe un devocional de esto y eso. envíenos. Así que, o de cualquier otro texto ya publicado desde la TCB, entonces escribe los devocionales, envíanos a devocionales
Proyecto Proyecto Evangelio Evangelio. g.org también, Ujú. a nuestro correo oficial de devocionales. Si tiene algún tipo de dudas también, ay, yo quiero escribir un devocional, pero no sé cómo tiene que ser, cuáles las reglas, cómo debo escribir, la cantidad, comuníquese con Olga aquí a través o del WhatsApp del Proyecto Evangelio Oficial o a través de ese mismo correo El mismo devocionales.org correo, exacto. y les daremos toda la guianza Vamos a estar necesaria muy para que atentas. partes. Y esas devocionales en un futuro, por incluso hacer parte de la de YouVersion también a través Sí, del perfil de la TCB. Así qué que maravilloso. de manera activa aquí con nosotros, como mencionamos al principio, déjanos un like en este video, Ajá. la campanita, compartan, porque cada vez que ustedes ponen el me gusta y activan la campanita, el YouTube hace el trabajo misionero evangelizador. Él mismo entrega el video a otras personas porque cree que es un contenido relevante. Deje sus comentarios aquí y estén muy pendientes para el lanzamiento oficial de Así Naum. es. Próximo lunes aquí desde nuestra página oficial y nos vemos en nuestro próximo TCB Cast. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Dios les bendiga.